De regreso a Unamos Ideas, estamos hablando del impacto de la reforma constitucional en las sentencias locales en el Distrito Federal. No estamos hablando de eso, pero bueno. Todavía no. Todavía no, pero hablamos, le explicamos a nuestro auditorio lo que es el derecho civil y les quedó claro que es un derecho entre personas. Y ahora viene una reforma constitucional. A la reforma constitucional a la que nos referimos, obviamente, es a la reforma del artículo primero. Así es. A la reforma llamada y puesta como muy platillo en muchos lugares, la reforma de los derechos humanos que le han dicho. Y aquí el experto nos va a decir, hay materias en las que obviamente los derechos fundamentales tienen que ser el objeto toral de una sentencia. Pero en materia civil es un tema más complicado, ¿no? Fíjate que antes de entrar en tema, yo sí, y con mi manía de historiador, sí quiero hacer unas precisiones. Mira, primero, tal pareciese que antes de esta reforma constitucional no existían los derechos humanos, y eso es una falsedad terrible. Es un avance que se ha tenido a lo largo de muchos siglos. O sea, ya no hablemos de años, sino de siglos. Hay que recordar simplemente que las primeras sociedades tenían esclavos y que hubo muchas normas, hubo muchas leyes encaminadas a la protección de los esclavos. No solamente en Roma, en Egipto había clases sociales de esclavos, en Roma había clases sociales de esclavos. Los emperadores, Augusto, el emperador Claudio, hicieron muchas medidas para proteger a los esclavos. Todas esas eran ya evidentemente normas que estaban protegiendo derechos humanos. Viene el cristianismo, los emperadores cristianos romanos también empiezan a proteger a todo mundo, ven mal la esclavitud y les empiezan a conceder mayores facultades a todos, sean ciudadanos o no, porque recordemos que antes no todos eran ciudadanos. Y sigue avanzando la humanidad, llegamos en un salto que me voy a aventar muy grande a la Revolución Francesa, que es en donde realmente surge la idea de persona que tenemos hoy en día, porque antes no todos los seres humanos eran personas, eran ciertos seres humanos que eran personas, nadie más era persona. A partir de la Revolución Francesa ya todos son personas y por lo tanto ya se crea ese concepto de que el ser humano es persona. Es un avance inimaginable, grandísimo el que se tiene en la Revolución Francesa. Y seguimos avanzando. Aquí, ayer, en son de guasa, me decían incluso hasta la Carta de Derechos y Deberes de los Estados de Luis Echeverría. Y seguimos avanzando en toda esta cuestión. Se crea aquí en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se habla del ombudsman nórdico, que defiende a los súbditos en contra de los atropellos del rey. Aquí con la Comisión de Derechos Humanos se le dice el ombudsman al presidente, pero de la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, no tiene ni siquiera las facultades parecidas al ombudsman. Y seguimos avanzando hasta que se llega a esta reforma constitucional de derechos humanos, que es, insisto, un avance de milenios. No es algo que se dio de un momento a otro, sino de tantos siglos y de tantas personas y de tantos pensamientos que han ido avanzando. Pues bueno, cuando tenemos esta reforma de derechos humanos, el caso Radilla y todas estas cuestiones que las motivaron, el control de convencionalidad, que eso ya se los han platicado 1000 veces, pero es que ya tenemos que aplicar los tratados internacionales en los juicios, el aplicar la Constitución en los juicios, que antes no podíamos. Había jurisprudencia determinada que nos decía que los juzgadores locales no teníamos la posibilidad de analizar la constitucionalidad. A partir de esta reforma y con estos casos que estoy mencionando, ya tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de analizar la constitucionalidad y los tratados internacionales y por lo tanto los derechos humanos en vista de esta reforma constitucional que se dio. Pues bien, mira, hay que decirle al público que en todos los tribunales los jueces analizan distintas materias. Está la materia penal, que es aquella cuando alguien comete un delito y se ve privada de la libertad. Bueno, en materia penal, fíjate que ya se aplicaban muchos derechos humanos en favor del ofendido, perdón, en favor del que había cometido, del responsable. ¿Por qué? Pues porque hay una suplencia absoluta por parte de los jueces en cuanto a la defensa del presunto responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que si tiene un pésimo abogado o incluso no tiene abogado, la obligación del juez es buscar la forma de que le sea
menos gravosa la situación para el inculpado. Esto implica que si yo le digo al juez, oye, no sé nada, no tengo abogado, tú revisa para que veas que yo soy inocente, uno como juzgador tiene la obligación de analizar hasta lo más hondo del expediente para ver si es inocente esa persona. Hay un cambio ahora con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en materia penal. ¿Por qué? Porque ahora, así como tenía yo esta obligación con el presunto responsable, ahora lo tengo con el ofendido. Si el ofendido se siente lesionado en sus derechos humanos respecto a la reparación del daño, porque cada vez que alguien me comete un delito en mi contra, no solamente es esa sensación horrible que tengo de que alguien cometió un delito, sino que además mi patrimonio se vio disminuido y el juez tiene la obligación de resarcir el daño patrimonial que me causaron por la comisión de ese delito. Pues bien, cuando viene una sentencia en la cual no se analizaron estos derechos fundamentales, estos derechos humanos de la víctima, el juez de apelación, el magistrado, tiene la obligación de analizar en igualdad de circunstancias tanto al inculpado como a la víctima y en su caso declarar procedentes la reparación del daño. Esto es algo que sí es muy nuevo porque evidentemente antes la víctima ni siquiera formaba parte del proceso. Ahora ya forma parte del proceso y tiene una serie de derechos que le tenemos que respetar. Luego tenemos la materia familiar. La materia familiar que es la relacionada con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los bienes que se adquieren, con las herencias. Y en esto también ya se aplicaba mucho los tratados internacionales por el interés superior del menor. Entonces, siempre que hay niños pequeños, menores de 18 años, pues tenemos que buscar todos los jueces que las sentencias que dictemos sea en el mayor beneficio posible para ellos, que no le estemos lesionando su derecho a su desarrollo físico, su desarrollo emocional, su desarrollo como persona, que tiene el derecho de convivir con sus dos padres, y eso es bien importante, porque luego, cuando nos divorciamos, que tenemos un odio espantoso por la otra persona, ponemos a los hijos como arma, los utilizamos en contra de la otra persona y debemos de entender que tanto los hijos como los padres tenemos derecho a convivir unos con los otros. Y ese es el interés superior del menor, la convivencia, el desarrollo como persona física y emocional. Pero eso ya se venía aplicando en materia familiar, sí. Así que realmente, pues sí es un impacto, pero mucho más leve. Y luego tenemos en derecho civil, que aquí ya tenemos un problema muy grave, porque en derecho civil tenemos a dos personas que celebran un contrato, y hay que aclararles una vez más a tu auditorio que celebrar un contrato no quiere decir que lo pongo por escrito. En el momento en que yo me pongo de acuerdo con otra persona, eso es celebrar un contrato de forma verbal, y tiene todas las consecuencias que la ley nos va a marcar. Pues bien, tenemos dos personas que celebran un contrato. Y estas dos personas están en igualdad de circunstancias. Los dos han manifestado su voluntad para obligarse de acuerdo a lo que ellos mismos pactaron. Esto suena verdaderamente complicado, pero es muy sencillo. Si yo quiero comprar un coche, como tú lo decías al principio del programa, yo voy a la agencia, yo voy al lote, yo voy con la persona que lo está vendiendo, veo el coche y le digo, te compro tu coche. Y la otra persona me dice, te vendo mi coche. En ese momento ya surgió el contrato y tiene todas las consecuencias. El coche debe estar en buen estado, el coche debe tener una procedencia lícita, el coche no debe tener vicios ocultos, y los vicios ocultos son los defectos que no se notan a simple vista. El coche debe tener los kilómetros que me dijeron, no debe estar, etcétera. Y entonces, yo como comprador tengo que pagar el precio que quedamos. Entonces, si alguna de las dos partes está incumpliendo, pues tendrá consecuencias jurídicas y podrá ser demandado. La cuestión es que en los contratos es más complicado que nosotros apliquemos derechos humanos, porque las personas están en igualdad de circunstancias. Y si uno como juez estuviese supliéndole a cualquiera de los contratantes alguna circunstancia, porque de eso se trata los derechos humanos, que yo supla oficiosamente, es decir, que sin que nadie me lo pida, yo intervenga en favor de una de las partes que está en juicio.
sin que nadie me lo pida. Entonces, si yo le suplo esa deficiencia a una de las partes, estoy lesionando a la otra. Entonces, por estar defendiendo los derechos humanos de una de las partes, estoy lesionando los derechos humanos de la contraparte. Y dejándolo en estado de indefensión. Absolutamente. Porque no puede alegar. Y con otra cosa que a mí me ha parecido todavía más delicada. Los jueces tenemos la obligación de ser imparciales. No podemos tomar partido por nadie. Si yo le suplo la deficiencia en materia civil, porque recordemos las otras dos materias, penal y familiar, evidentemente hay un desequilibrio en las partes en el juicio y lo que hace uno como juzgador es equilibrar las partes para que tengan las mismas oportunidades. En un juicio civil no pasa eso, están en igualdad de circunstancias. Si yo oficiosamente estoy dictando una medida en favor de alguien, estoy convirtiendo en juez y parte. Dejo de ser objetivo. Entonces, en materia civil sí nos cuesta mucho más trabajo. Yo te comentaba, antes de que empezáramos el programa, que únicamente he encontrado un solo caso en el cual me atrevería yo a suplir alegando justamente la reforma constitucional. Y es cuando existe una cláusula tan nula dentro de un contrato, cuando pactaron algo tan ilegal que va en contra de cualquier sentido común, que aun cuando no me hubieran alegado la nulidad, me atrevería a hacerlo. Pero es la única ocasión y el único caso que yo he encontrado en el cual a mí se me ocurre poder suplirle a una de las partes alegando derechos humanos. Porque además hay otra cosa, cuando estamos en un juicio civil, el juicio civil tiene la característica de un formalismo rigidísimo en el procedimiento. Es decir, tenemos tiempos perfectamente marcados para la celebración de los actos procesales. Yo tengo un tiempo para contestar la demanda, yo tengo un tiempo para ofrecer pruebas, yo tengo un tiempo para desahogar las pruebas, yo tengo un tiempo para cada cosa, para interponer recursos si yo estoy en contra de la decisión del juez. Todo está perfectamente previsto en la ley. ¿Qué pasa si a alguien se le pasa el término? ¿Qué pasa por un minuto? No, pues se va en rebeldía. Eso ya no se puede aceptar y me podrían alegar, es que va en contra de mis derechos humanos. No, mis derechos humanos están perfectamente defendidos dentro de la norma procesal. Por segundo, por eso es que yo tengo tantos días, tengo tantas horas, tengo de momento a momento. Pero si por mi falta de seriedad, por mi pereza, por cualquier circunstancia que yo pueda alegar, yo dejé pasar ese tiempo, yo como juez no le puedo decir, ay, pobrecito, ya no te vas a poder defender. No, eso es su culpa. Entonces, yo no puedo decirle, por derechos humanos, tú tienes derecho a una defensa. Claro que todos tenemos derecho a una defensa, pero definitivamente eso ni siquiera está a discusión. No, ser oídos y vencidos en juicio. Por supuesto, pero tengo que respetar lo que la ley me marca. Porque además hay otra cosa, fíjate. No, pues la seguridad jurídica desaparece. No, y peor tantito, mira, cuando yo entro a un juicio, yo antes de ser magistrado, que era abogado litigante, la gente me preguntaba, ¿cuánto va a durar un juicio? Pues quién sabe. En un juicio yo sé cuándo entro, pero no sé cuándo salgo, porque quién sabe cuánto tiempo las partes van a ofrecerme pruebas y quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que tenga audiencia, etc. Imaginemos que yo como juzgador ya tengo tan laxa actitud que voy a aceptar todo fuera de tiempo. Bueno, pues si antes el juicio me duraba un año, ahora va a durar 20. O sea, no tiene el menor sentido. Para la gente, el hecho de que yo tenga un plazo exacto para ofrecer las pruebas, que yo tenga un plazo exacto para interponer recursos, para que yo pueda ser oído por el juzgador, eso es en beneficio de ellos, para que no se queden toda la vida ahí esperando. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros juicios para atenderlos y que los mismos no los vayamos a perder por algún descuido. Pero insisto, en materia civil es muchísimo más complejo que nosotros apliquemos derechos humanos, porque las partes son iguales, las partes están en igualdad de circunstancias, cada quien tiene su abogado. Luego llegan y me dicen, es que mi abogado es muy malo. Bueno, eso es culpa de él, es culpa de la persona que contrató al abogado, porque no le está haciendo gratis, le están cobrando un honorario. Sí. Entonces, eso tampoco, él tuvo todas las opciones del mundo para haber contratado al abogado de su preferencia para que fuese
defendido adecuadamente. Y no lo hizo. Entonces, uno, y luego eso es lo que se confunde, que dicen, es que por mis derechos humanos yo tengo derecho a una buena defensa. Sí, pero a cargo tuyo. Sí. Tú eres el que tienes que estar pendiente de tus asuntos, nosotros no, porque a nosotros, como juzgadores, la única obligación que tenemos es resolver los asuntos que nos ponen a nuestra vista, pero de acuerdo a lo que las partes aleguen. Y hay veces, fíjate, que eso es algo bien triste, es algo que verdaderamente a veces a mí me perturba. Hay veces en las cuales en un expediente notoriamente nos damos cuenta que alguien tiene la razón y el abogado le echó a perder el asunto. Sí. Dice, bueno, yo tengo que dictar una sentencia a sabiendas de que debía haber ganado y va a perder porque el abogado le echó a perder el asunto. Entonces, tengamos cuidado, escojamos bien a nuestros abogados, investiguémoslos. Aquí es bien importante el auditorio, que no se nos vayan a espantar. Hay un artículo 19 en nuestro Código Civil que habla de las gentes que no pueden celebrar un contrato o que celebran un contrato si tiene una protección especial. Claro. O sea, lo bonito de nuestro Código Civil y de nuestro derecho civil mexicano es que antes de la reforma del primero constitucional, antes de todo esto, existe un artículo que dice que si se abusa de la extrema ignorancia, notoria inexperiencia y extrema miseria, retraso mental, uno dice así, pero claro, palabras más, edad, si es un niño, el contrato será nulo absoluto. Sí, claro, y ahí ni siquiera tenemos que agregar derechos humanos. O sea, el Código Civil es el más humano de todos, porque ya prevía todas estas cosas. Eso es lo que me da risa luego, ¿no? De algún juez que alguna vez vino, algunas gentes que vienen, no, es que ahora sí el derecho civil va a cambiar. Digo, ustedes, desde que yo me acuerdo, ese artículo no está. Ahí está. Y todo lo que se haga con estas personas, porque ahorita sí alguien en su casa está diciendo, pues no se vale, que si lo hemos visto, que se friegan a nuestras personas, como hablan ahora políticamente correctos, originales de nuestras tierras, a nuestros inditos, para que me entiendan, indígenas, para que nos entiendan, porque también por luego hablar por tan rebuscado, haces un programa muy bonito, y nadie te entendió nada. Estoy de acuerdo. Y las cosas se tienen que decir como son. Pues a la gente que viene del campo, de repente, pues sí, hasta en la película de que era una tristeza de película, la de Pedro Infante, la de Tizoc. Sí, claro. Pues como lo asaltaban en todos lados, ¿no? Y si esas gentes firman un contrato, si no saben leer y escribir, si no saben leer números, que luego pasa, están protegidos. Por supuesto, y además es bien fácil saberlo, porque cuando este tipo de personas llegan con nosotros y dicen, es que yo no sé leer y sin embargo me hicieron estampar la huella porque no pueden firmar. Entonces hay pruebas periciales para determinar si esta persona, fíjate que quizá en este caso podríamos suplirle a ese tipo de personas, en el cual notoriamente hay una injusticia y no se está alegando la nulidad en virtud de que él no sabe leer. Bueno, pues hay que traer un perito para que me diga si efectivamente sabe leer o no el señor. Sí. Y si no sabe leer, pues declaramos nulo el contrato de inmediato, como tú dijiste. Las personas que están privadas de sus facultades mentales, las personas que son menores de edad. Los interdictos. Sí, efectiva, pero para el público, aunque yo esté privado de mis capacidades mentales, necesitamos llevar un juicio para que me declaren en estado de interdicción. Porque la verdad es que si nos aplicaran una pericial psicológica a todos, yo creo que todos estaríamos en estado de interdicción. Pero bueno, hay otros que están más notoriamente que todos los que andamos por la calle. Pero la verdad es que si no tengo esa sentencia de estado de interdicción, vamos a tener problemas. Por eso hay que insistir. No debemos dejar las cosas para después, no debemos dejar las cosas como si no pasara nada. Tenemos que atender nuestros asuntos. Si tenemos en casa una personita que tiene problemas mentales, ya sea por muchísimas circunstancias cada uno, pues tiene que llevar su juicio, declarar un estado de interdicción, para que entonces ellos estén tranquilos y seguros de que esa persona no va a tener ya ningún problema en su vida. Y lo que decías de la notoria inexperiencia, de la extrema miseria, todos esos casos y de la suma ignorancia, entonces pues también se pueden alegar y el contrato será nulo, pero eso no es por derechos humanos, es como tú lo estás diciendo, una regla que existe hace 3000 años. Entonces, para nosotros en materia civil nos queda muy claro que el Código Civil, como es unas reglas de sentido común, siempre ha previsto derechos humanos, porque el Código Civil regula las relaciones entre los humanos. Tiene este capítulo, ¿no? Que ahora, no, es que el primero, no, pues ahí está el 19.
Por supuesto. Y bueno, y ahorita vamos al segundo corte y vamos a regresar a que nos platiques de las cláusulas que se tienen por no puestas. Me parece muy bien. Vamos al segundo corte.